Antimicrobianos. Conceptos previos: antibióticos / quimioterápicos / antiinfecciosos son sustancias de toxicidad selectiva, por lo que actúan únicamente en dianas que son diferentes a las que presentan las células humanas. Son mucho más tóxicos para el microorganismo o parásito causante de la infección que para el huésped. Se utilizan en vía sistémica, oral o parenteral. Antisépticos: presentan mayor toxicidad, se limita solo a la piel, instrumental y superficies porque tiene una acción inespecífica y afecta de igual manera al germen y al huésped. Antibióticos son sustancias químicas orgánicas producidas por microorganismos, capaces de actuar sobre otros microorganismos. Quimioterapéuticos son sustancias sintéticas no provenientes de microorganismos con iguales propiedades que los antibióticos. Esta distinción no se utiliza y ambos se consideran sinónimos, pero en algunas fuentes bibliografías como el Murray sigue existiendo esta distinción a la hora de leer. Antimicrobiano engloba ambas definiciones y es la que se utiliza en los libros. Concentración mínima bactericida, CMB, a la menor concentración de un antimicrobiano necesaria para matar a un determinado microorganismo. La CMB se suele expresar en microgramos /ml, Yuji /ml. Concentración mínima inhibitoria, CMI, es la menor concentración necesaria para impedir que un determinado microorganismo continúe multiplicándose. La CMI suele expresarse en microgramos /ml, Yuji /ml. Para que un antimicrobiano sea efectivo, es necesario que tras su administración alcance en el lugar de la infección concentraciones superiores a la CMI. Los antimicrobianos se pueden clasificar por 1. Espectro de acción: amplio espectro son activos frente a un grupo amplio de microorganismos. Medio espectro son activos frente a un grupo mediano de microorganismos. Reducido espectro son activos frente a un grupo limitado de microorganismos. 2. Efecto antimicrobiano bactericida son aquellos capaces de destruir a las bacterias de manera irreversible. Bacteriostáticos son aquellos que solo detienen su crecimiento mientras el antimicrobiano esté presente, pero que no matan al microorganismo. Por lo tanto, serán los mecanismos de defensa del huésped los que terminen de eliminar los microorganismos causantes de la infección. En pacientes inmunodeprimidos será necesario utilizar antimicrobianos bactericidas si la concentración mínima inhibitoria se reduce, el germen podrá volver a multiplicarse. 3. Estructura química. No es algo que se evalúe. 4. Según parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, concentración dependiente, hay que administrarlo a dosis particular. Tiempo dependiente: no es tan importante la dosis sino el tiempo que le estoy suministrando. 5. Mecanismo de acción. Existen 4 mecanismos de acciones principales. 1. La inhibición de la síntesis de la pared celular, donde se incluyen los betalactámicos, glucopéptidos, polipéptidos y lipopéptidos. Si bien todos alteran la inhibición de la síntesis de la pared celular, existen 2 familias de estas que no modifican la síntesis, sino que alteran la membrana celular, por lo que se podría dar una subclasificación, las cuales son las polimixinas de la familia de los polipéptidos y la daptomicina de la familia de los lipopéptidos. 2. La inhibición de la síntesis de proteínas, que se divide en los que actúan en la subunidad mayor del ribosoma bacteriano, que es el año 50, y los que actúan a nivel de la subunidad menor del ribosoma a años 30. 3. La inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. 4. Los antimetabolitos, que inhiben la formación de ácido fólico en la bacteria. De esta clasificación, los que inhiben la síntesis de la pared celular son bactericidas. Los que inhiben la síntesis de las proteínas son bacteriostáticos, a excepción del aminoglucósido, que tiene una acción bactericida ya que afecta la síntesis de algunas proteínas de la pared celular. Los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos son bactericidas. Los antibolitos por separado son bacteriostáticos, pero si se realiza una combinación entre las sulfonamidas y el trimetoprim son bactericidas. Asimismo, si combino dapsona con trimetoprim y sulfonamidas, también va a ser bactericida. Ahora vamos a explicar familia por familia. Los B-lactamicos están conformados por las principales familias penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, carbapenems, monobactams y los inhibidores de la beta-lactamasas. Estas últimas no tienen acción bactericida ni bacteriostática, sino que actúan inactivando las beta-lactamasas de las bacterias, de manera que permite que los beta-lactamicos puedan ejercer su acción. Es un antibiótico de amplio espectro.
presenta un efecto antimicrobiano bactericida. Su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared celular. Si uno quiere explicarlo más a detalle, puede decir que se unen a las PBP o PLP, que son las proteínas fijadoras de penicilinas y a enzimas responsables del peptidoglucano, de manera que van a impedir el entrecruzamiento entre los diferentes peptidoglucanos mediante enlaces peptídicos entre los diferentes tetrapeptidos. De esta manera, estos peptidoglucanos, al no estar entrecruzados por sus tetrapeptidos, perderán estabilidad afectando a la pared celular y producirá la lisis celular. En la imagen a la izquierda pueden visualizar cómo el peptidoglucano debe realizar entrecruzamientos entre sus tetrapeptidos para poder mantener la estabilidad de dicha pared, y en la imagen de la derecha visualizan cómo actúan los beta-lactamicos, inhibiendo la acción de estas enzimas. También se pueden unir a las proteínas fijadoras de penicilina o PBP. Glucopeptidos. Vancomicina tiene un espectro reducido, generalmente solo en gram positivos, ya que la vancomicina es demasiado grande para ingresar por los canales porinicos. Esto significa que no funciona en gram negativa. Se utiliza para los estafilococos resistentes a la oxaciclina y otras bacterias resistentes a los antibióticos B-lactamicos. Tiene un efecto bactericida. Su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared celular. Si uno quiere explicarlo más a detalle, puede decir que interactúa en los extremos de alanina de las cadenas laterales del pentapéptido, con lo que interfiere estéricamente en la formación de los puentes entre las cadenas del peptidoglucano, inhibiendo la transpeptidación. De esta manera, estos peptidoglucanos, al no estar entrecruzados por sus tetrapeptidos, perderán estabilidad afectando a la pared celular y producirá la lisis celular. Esto lo suelen llamar como un paso anterior en comparación a los B-lactamicos, ya que impiden la formación del peptidoglucano al unirse a un precursor, que en este caso es el pentapéptido. Lipopeptidos. Daptomicina es de mediano espectro frente a bacterias gram positivas. Generalmente gram positivas, ya que no pueden atravesar la pared celular de las gram negativas. Se utiliza para cepas multiresistentes de estafilococos, estreptococos y enterococos. Tiene un efecto de bactericida. Su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared celular. Si bien entra en esta clasificación, en realidad no inhibe su síntesis, sino que altera la membrana celular. Se une de modo irreversible a la membrana citoplasmática, lo que da lugar a la despolarización y a la desestructuración de los gradientes iónicos, lo que lleva a muerte celular. Es decir, se unen diferentes daptomicinas, las cuales en conjunto van a formar poros o canales en la membrana citoplasmático, generando la disrupción de dicha membrana. Polipéptidos. Bacitracina tiene un espectro reducido. Se utiliza para infecciones causadas por gram positivas, cremas, pomadas, pulverizaciones. Staphylococcus y Streptococcus del grupo A. Bacterias gram negativas son resistentes a este agente. Tiene un efecto bactericida. Su mecanismo de acción es la síntesis de la pared celular. Si uno quiere explicarlo más a detalle, puede decir que inhibe la síntesis de la pared celular al interferir en la desfosforilación y el reciclado del portador lipídico responsable de mover los precursores del peptidoglucano a través de la membrana citoplasmática a la pared celular. Puede dañar también la membrana citoplasmática bacteriana e inhibir la transcripción del ácido ribonucleico ARN. Polipéptidos. Polimixinas presenta un espectro reducido. Solo funciona en gram negativas, ya que las gram positivas no presentan membrana externa debido a que las polimixinas B y E producen una importante nefotoxicidad. Se utiliza únicamente en infecciones localizadas como infecciones oculares, otitis externa e infecciones cutáneas. En algunos microorganismos, Acinetobacter y Pseudomonas son sensibles únicamente a las polimixinas, por lo que se emplea este antibiótico para tratar algunas infecciones sistémicas. Tiene un efecto bactericida. Su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared celular, pero si bien entra en esta clasificación, no inhibe la síntesis de nada, sino que genera la alteración de las membranas celulares. Actúan como detergentes, interactuando con los lipopolisacáridos y los fosfolípidos de la membrana externa de las gram negativas, lo que produce una mayor permeabilidad de la célula y en último término su muerte. Isoniazida, etionamida, etambutol y cicloserina tiene un espectro reducido y solo actúan en las micobacterias, ya que presentan
actividad solo en las membranas ácido-alcohol resistentes. Tiene una acción bactericida, tiene un mecanismo de acción relacionado a las paredes celulares de estas membranas ácido-alcohol resistentes, por lo que se puede decir que inhiben la síntesis de la pared celular. Ahora vamos con los que actúan en la inhibición de la síntesis de proteínas aminoglucósidos. Presenta un espectro reducido. Actúan únicamente sobre bacilos gram negativos y algunos microorganismos gram positivos. A pesar de inhibir la síntesis de las proteínas en el segmento años 30, se caracteriza por ser bactericida. Estos antibióticos ejercen su acción al pasar a través de la membrana externa bacteriana. En bacterias gram negativas, la pared celular y la membrana citoplasmática al citoplasma, en donde inhiben la síntesis de proteínas al unirse de modo irreversible a las proteínas ribosómicas 30. Esto puede generar dos efectos: 1. Producción de proteínas aberrantes como consecuencia de una lectura errónea del ARN mensajero, ARNM. 2. Interrupción de la síntesis de proteínas al producir la liberación prematura del ribosoma del ARNM. Tetraciclinas inicialmente eran de amplio espectro, pero debido a la cría de animales con antibióticos que son alimentados con tetraciclinas y otros medicamentos que actúan como factores de crecimiento, se volvió gradualmente en un espectro reducido, ya que las bacterias intestinales de estos animales empezaron a adquirir resistencia a este antibiótico. Actualmente solo se la utiliza para 3 enfermedades principales: cólera, brucelosis y clamidia. Después tiene algún uso en gram positivas y gram negativas seleccionadas. Tiene un espectro de acción bacteriostático. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de las proteínas en segmento años 30. Si uno quiere explicarlo más a detalle, puede decir que se unen de modo reversible a las subunidades ribosómicas años 30, bloqueando de este modo la unión del aminoácido ARN de transferencia al complejo del ribosoma años 30 y ARN mensajero. Es decir, impiden la formación del complejo iniciador en la síntesis de proteínas. Glicilciclinas presenta un amplio espectro, ya que tiene actividad frente a un amplio grupo de gram positivas y gram negativas y anaerobias. Tiene una acción de bacteriostáticos, inhiben la síntesis de proteínas en segmento años 30. Su mecanismo de acción es similar a las tetraciclinas, es decir, impiden la formación del complejo iniciador de la síntesis de las proteínas. Ahora pasamos a los que inhiben la síntesis de las proteínas en su subunidad años 50. Oxazolidinonas. Presenta un espectro reducido, solo se utiliza para estafilococos, estreptococos y enterococos. Pero debido a la dificultad que existe para tratar a los enterococos multiresistentes, su empleo se reserva para estos enterococos multiresistentes. Tiene acción bacteriostática. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas en el segmento años 50. Si uno quiere explicarlo más a detalle, puede decir que bloquea el comienzo de la síntesis de proteínas al interferir en la formación del complejo de iniciación, distorsionando el sitio de unión para el ARN de transferencia, inhibiendo así de este modo el complejo de iniciación. Cloranfenicol presenta un amplio espectro, pero no se utiliza para Estados Unidos por sus efectos adversos. Presenta un efecto antimicrobiano bacteriostático. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas en segmento años 50. Se une de modo reversible al complejo peptidil transferasa de la subunidad ribosómica años 50, bloqueando de este modo la elongación peptídica. La peptidil transferasa se encargaba de transferir el aminoácido del ARN de transferencia del sitio P al sitio A, y así de esta manera formar la cadena de aminoácidos. Los macrólidos presentan un espectro intermedio a reducido dependiendo quién lo interprete. Se utiliza principalmente para enfermedades intracelulares. Se utiliza con bacterias gram positivas en pacientes alérgicos a la penicilina. Las principales bacterias para la que se utiliza son Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia Legionella Campylobacter. Tiene un efecto bacteriostático, inhibe la síntesis de proteínas en el segmento años 50, ejercen su acción de modo reversible al ARN ribosómico en su segmento 23S de la subunidad ribosómica años 50, bloqueando la elongación polipeptídica. Cetolidos tiene un espectro reducido. La telitromicina tiene buena actividad frente a estafilococos, Pneumoniae y otros patógenos respiratorios. También actúa sobre bacilos gram negativos y algunas bacterias anaerobias. Tiene una acción bacteriostática, inhibe la síntesis de la proteína en el segmento años 50, se une a la
Subunidad ribosómica año 50 y bloquea la síntesis de proteínas al evitar la elongación peptídica. Clindamicina presenta un amplio espectro. Se utiliza para estafilococos y estreptococos gram positivos. La clindamicina es activa frente a los esfafilococos y bacilos gram negativos anaerobios, pero es inactiva en gram positivas aerobias. Tiene una acción bacteriostática e inhibe la síntesis de proteínas en segmento año 50. Bloquea la elongación proteica al unirse al ribosoma año 50. Inhibe la peptidil transferasa al interferir en la unión del complejo aminoácido acyl-ARN de transferencia. Streptograminas tiene un espectro reducido, estafilococos y streptococos y E. faecium, pero el empleo del antibiótico está restringido únicamente a infecciones por E. faecium resistente a vancomicina. Tiene efecto bacteriostático e inhibe la síntesis de proteínas en el segmento año 50. Previene la elongación polipeptídica en el ribosoma año 50. Ahora, una vez finalizado los inhibidores de la síntesis proteica, esta diapositiva esquematizará de manera más didáctica su mecanismo de acción. Ahora vamos a la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, los cuales siempre van a ser bactericidas. Son solamente 3 antibióticos. Las quinolonas son de amplio espectro, se utiliza mucho más para Escherichia coli, se utiliza en bacterias gram positivas y gram negativas. Presenta un efecto bactericida. Su mecanismo de acción es el siguiente: inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Inhiben la topoisomerasa de tipo 2, girasa, en el ADN bacteriano, o la topoisomerasa de tipo 4, que se requieren para la replicación, recombinación y reparación del ADN. La ADN girasa en gram negativas generalmente y topoisomerasa de tipo 4 en gram positivas generalmente. ADN girasa, o también llamada topoisomerasa 2, se encarga de deshacerse del superenrollamiento de la doble cadena de ADN generado en el proceso de la replicación del ADN. La bacteria entonces quedará incapacitada para dividirse y finalmente muere sin proliferarse. La topoisomerasa 4 es una enzima separadora de los cromosomas hijos entrelazados tras la replicación del ADN, por lo que la fisión binaria se verá interrumpida en sus últimas fases, produciendo la muerte de la bacteria. En la imagen de la izquierda pueden visualizar cómo actúa la topoisomerasa 2 o ADN girasa desenrollando el superenrollamiento de la doble hebra de ADN, evitando el colapso del mismo por la acción de la helicasa. En el esquema de la derecha pueden visualizar cómo actúa la topoisomerasa 4 realizando el recorte final en la replicación del ADN en la fisión binaria de la bacteria. Rifampicina y rifabutina mediano espectro. La rifampicina es bactericida para Mycobacterium tuberculosis y es muy activa frente a cocos gram positivos aerobios, incluidos estafilococos y estreptococos. Tiene efecto bactericida. Su mecanismo de acción es inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Previene la transcripción al unirse en la subunidad beta de la ARN polimerasa dependiente de ADN. Bloquea el inicio de la transcripción. Esto va a producir un efecto bactericida, ya que sin nuevas proteínas la bacteria terminará muriendo. Metronidazol amplio espectro es antibacteriano y antiprotozoario. Se utiliza para protozoos y gérmenes anaerobios. Bacterias anaerobias obligadas carece de actividad significativa frente a bacterias aerobias o anaerobias facultativas. Tiene una acción bactericida. Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Produce la reducción del grupo nitro por la nitroreductasa bacteriana, con lo que se producen compuestos citotóxicos, radicales libres, que desestructura el ADN del hospedador. Ahora vamos a explicar la importancia del ácido fólico en las bacterias y cómo actúan los antimicrobianos de los antimetabolitos. Si no hay ácido fólico, no puede sintetizar su ADN, no va a poder replicarse, de manera que no va a haber crecimiento bacteriano. A partir del PABA, o también llamado paraminobenzoico, y de la dihidropteridina, mediante la enzima dihidropteroato sintasa, se genera DHPA, o también llamado ácido dihidropteoico, el cual es un precursor para el folato. Este último se convierte en ácido hidrofólico o hidrofolato de forma abreviada DHF, y este último se convierte en ácido tetrahidrofólico o folato de forma abreviada THF, mediante la utilización de la enzima dihidrofolato reductasa. Con la producción de este precursor del ácido fólico voy a poder generar nucleótidos, específicamente la timina, y por otro lado esto me va a permitir la síntesis de ADN y ARN.
Entonces ahora con los antibióticos antimetabolitos son aquellos que impiden la formación del ácido fólico. Tenemos las sulfamidas y la dapsona que presentan una estructura química diferente, pero ambas interfieren con la enzima DHPA sintetasa que encarga de convertir el PABA y la dihidropteridina en DHPA. Después tenemos la trimetoprima que interfiere con la última enzima que es la DHF reductasa, de manera que estos tres fármacos van a impedir la síntesis de ácido fólico. Esto va a conllevar que la célula, al no poder sintetizar ADN o ARN o tampoco sintetizar bases nucleótidas como la timina, no pueda seguir replicándose, generando un efecto bacteriostático. Pero por otro lado, si se realiza una adición en estos fármacos, es decir, combinarlos, generaría un efecto bactericida. Por ejemplo, puedo combinar sulfamidas con trimetoprima generando la destrucción de la bacteria. También puedo combinar la dapsona en conjunto con la sulfamida y el trimetoprima generando un efecto bactericida. Acá les dejo un cuadro que resume todo lo anterior visto. La dapsona y la sulfamida tienen acción en la dihidropteroato sintasa. El trimetoprima tiene acción con la dihidrofolato reductasa. Todas tienen acción bacteriostática, pero si se combina, por ejemplo, sulfamida con trimetoprima, tendrá acción bactericida. Otra posible combinación es dapsona en conjunto con sulfamida y trimetoprima. La sulfamida es de amplio espectro, la dapsona de un espectro reducido y la trimetoprima de un mediano espectro, pero si combino la sulfamida con el trimetoprima voy a obtener un espectro extendido que es más amplio que el amplio espectro. Bueno, acá les dejo un esquema que aclara muy bien lo visto en los cuadros anteriores. Por ejemplo, en antimetabolitos sulfamidas, trimetoprima y dapsona, donde actúan en la formación de DHF y THF. La sulfamida y dapsona en la formación de DHF y la trimetoprima en la formación de THF. No voy a explicar el resto, porque sería como repetir más de lo mismo, pero es más para que tengan un esquemita. Esta otra imagen es del Murray de microbiología y sirve nuevamente para lo mismo. Acá una última imagen de otro libro que muestra específicamente dónde actúa la mayoría de las familias de los antimicrobianos. Esta imagen es la que me gusta más. Cuando se utiliza un bactericida, cuando se utiliza un bacteriostático. Si bien un bactericida es lo más útil, porque elimina a una bacteria de manera irreversible a diferencia del bacteriostático que solo inhibe su crecimiento, dejando que el sistema inmunitario del sujeto se encargue de la eliminación de estas bacterias, el cual muchas veces es más que suficiente para el éxito terapéutico, pero si esta SIM disminuye, por ejemplo el paciente se olvidó de tomar la medicación, existirá la posibilidad de que la bacteria vuelva a entrar en una fase proliferativa o de crecimiento algorítmico. Entonces, ¿por qué seguimos creando medicamentos bacteriostáticos? Si mejor podemos utilizar bactericidas y asesinar a todas las bacterias sin posibilidad que vuelvan. Porque muchas veces, hay patologías en un foco donde existe una microflora normal, donde si utilizamos un bactericida no solo vamos a asesinar al agente etiológico, sino que también vamos a eliminar a nuestra microflora, y esto nos puede generar más patologías. Entonces muchas veces por recetar un bactericida podemos generar más enfermedades de las que queremos curar. A la hora de utilizar un bacteriostático siempre hay que tener en cuenta el estado actual del sistema inmune del paciente. Si es un paciente adulto mayor de 60 años, que presenta una inmunosenescencia importante, el sistema inmune no va a ser tan efectivo para eliminar esta germen. También si hablamos de un paciente inmunocomprometido donde el sistema inmunitario se ve debilitado. Y si se trata de una enfermedad que es peligrosa y hay que eliminarla rápidamente, un bacteriostático no me sirve. Por ejemplo, una endocarditis, meningitis, neutropenia. Quimioprofilaxis. Es la utilización de antimicrobianos para prevenir la aparición de infecciones. Pretenden eliminar el microorganismo patógeno en las primeras fases de contacto con el huésped susceptible, es decir, matar al agente infectante antes de que se produzca la infección. Es necesario conocer el germen infectante esperado y utilizar una dosis suficiente que proteja a la persona cuando se produzca el contacto con el microorganismo potencialmente infeccioso. Debe limitarse a aquellos casos donde su eficacia sea perfectamente demostrada, ya que su mal uso puede aumentar las resistencias a los antimicrobianos y tener efectos tóxicos.
de manera que se utiliza la profilaxis en determinadas operaciones quirúrgicas para evitar la infección postoperatoria y la prevención del paludismo cuando se viaja a zonas endémicas, etc. Toxicidad. Los antimicrobianos actúan de manera selectiva sobre los microorganismos sin lesionar al huésped, pero en ocasiones se producen efectos indeseables sobre el paciente y esto ocurre por varios motivos. 1. La diana del antimicrobiano es similar a las células del huésped, lo que determina cierta toxicidad. 2. La administración del antimicrobiano conlleva a un efecto tóxico. 3. La administración del antimicrobiano provoca reacciones de hipersensibilidad en el enfermo, por ejemplo, alergia a las penicilinas y otros betalactámicos. El antimicrobiano no solo ejerce acción sobre el microorganismo, sino que también destruye a microorganismos que viven habitualmente con el enfermo, por ejemplo, la acción sobre la flora intestinal produciendo trastornos por la eliminación de bacterias beneficiosas, aumentando el riesgo de contraer otras infecciones o se produce diarrea postantibiótica. Bueno, con esto finalizamos antimicrobianos. Ahora vamos a ver resistencia bacteriana. Definición de resistencia bacteriana. Desde un punto de vista microbiológico, la resistencia es definida como la presencia de un mecanismo de resistencia en una cepa, que lo que hace menos susceptible que otros miembros de la misma especie que carecen de cualquier mecanismo de resistencia. Cepa salvage. Esta definición es válida independientemente del nivel de resistencia, bajo, alto, etc., y no necesariamente puede correlacionar con la resistencia clínica. Desde un punto de vista clínico, la resistencia se define como la ausencia de cura clínica en un paciente, a nivel clínico y /diagonal o un nivel microbiológico, cuando se infecta con un patógeno específico, y es tratados con una dosis adecuada de antimicrobianos y un correcto esquema de administración. Tipos de resistencia bacteriana a antimicrobianos. Resistencia intrínseca es aquella que se desarrolla naturalmente, en ausencia de mecanismos de presión de selección antimicrobiana antropogénica. Inaccesibilidad. Ausencia de afinidad por la diana, sitio de acción, presencia constitutiva de un mecanismo de resistencia. Ken's Housekeeping. Resistencia natural es aquella que es dependiente de las características estructurales de la bacteria. Ausencia de la diana. Resistencia adquirida es aquella que se desarrolla producto de un cambio genético de la bacteria en escenario de presión de selección antimicrobiana antropogénica. Mutaciones en genes cromosómicos propios. Adquisición de genes de resistencia externos a través de elementos genético móviles, plásmidos o transposones, o movilizables, integrones. Resistencia cruzada. La capacidad de aquellas bacterias que, aparte de nacer con características de resistencia ante un grupo de antibióticos, han desarrollado métodos de supervivencia eficaces frente a otros antibióticos. Resistencia múltiple o multiresistencia. Una cepa bacteriana es resistente a varios antimicrobianos distintos. ¿Dónde se localizan los genes de la resistencia? Cromosómica. En el cromosoma bacteriano, consiste en una doble hebra de DNA circular. Se encuentra en la zona definida como nucleoide, carece de histonas y no forma nucleosomas. Presenta la información genética necesaria para dirigir el funcionamiento de su metabolismo. Puede llegar a presentar genes de resistencia a antimicrobianos. Plásmido, material extracromosómico. Es el material extracromosómico formados por ADN circular de doble cadena más cortos que el cromosoma bacteriano. Contiene los genes necesarios para replicarse y para su transferencia a otras células. Puede llegar a presentar genes para la resistencia a antibióticos. En caso que la presente se llama plásmido R, se puede presentar con un único plásmido, varias copias del mismo plásmido, diferentes plásmidos, una gran cantidad de plásmidos pero de menor tamaño. Transposón. Solo los transposones compuestos que tengan genes de resistencia a antibióticos. Transfiere el material genético entre cromosoma y el material extracromosómico, plásmido, el cual mediante el plásmido se puede llegar a transferir mediante la conjugación. ¿Cómo se transfiere estos genes a otras bacterias? Conjugación. Cualquier plásmido o transposón es la transferencia unidireccional de ADN desde una célula donante, macho, hasta una célula receptora, hembra, a través del llamado pile sexual. El ADN transferido es una molécula monocatenaria, por lo que se tendrá que sintetizar su cadena complementaria en la bacteria receptora.
El ADN transferido mediante este proceso tiene que presentar genes que le confieran resistencia microbiana, de tal manera que la célula receptora también obtendrá esta ventaja, plasmido R. Transducción-transferencia por bacteriófagos es la transferencia de material genético de una bacteria a otra, mediante un virus que infecta a bacterias, bacteriófago. Este virus puede integrarse en el genoma bacteriano y al transferirse a otra célula puede llevar parte del genoma de esta bacteria y así transferir genes, entre ellos puede transferir genes de resistencia antimicrobiana. Transformación-transferencia directa de DNA entre especies compatibles es el proceso mediante el cual bacterias captan fragmentos de ADN desnudo y los incorporan a sus genomas. Para esto es necesario una lisis celular de la célula donante en donde deja su material genético en el medio, el cual tiene que presentar genes de resistencia antimicrobiana y justo el fragmento de ADN que incorpora la célula receptora tiene que presentar genes de resistencia antimicrobiana. Debido a que no todos los genes del genoma bacteriano se expresan, ya que si expresaría todos los genes, sería un mal gasto de recursos generando la muerte de la bacteria. Esta información genética contenida en el material extracromosómica y el cromosoma bacteriano se expresa solo una muy pequeña parte del total. Ahora vamos a ver cómo se puede llegar a expresar los genes de resistencia bacteriana. Constitutiva el mecanismo de resistencia se expresa en forma permanente esté presente o no el estímulo. Inducible el gen debe ser inducidos por la exposición a una sustancia incitadora antes de que se produzca el producto genético inducido se produce después de la exposición al estímulo. Constitutiva inducible producida a bajo nivel, sin estímulo hiperproducción después de la estimulación. Sensibilidad y resistencia como categorías microbiológica. Bacteria microbiológicamente sensible es aquella que carece de mecanismos de resistencia adquiridos. Bacteria con sensibilidad intermedia microbiológica posee algún mecanismo de resistencia adquirido, bajo moderado nivel de expresión. Bacteria microbiológica resistente posee algún mecanismo de resistencia adquirido, alto nivel de expresión. Sensibilidad y resistencia como categorías clínicas. La relación con las categorías microbiológicas es directa, y también se denominan igual, sensible, intermedia y resistente. Una bacteria es clínicamente sensible cuando la probabilidad de obtener éxito terapéutico con determinado antibiótico es elevada. Una bacteria es clínicamente intermedia cuando el éxito terapéutico puede lograrse con dosis elevadas de determinado antibiótico, en ciertos sitios anatómicos o focos. Una bacteria es clínicamente resistente cuando la probabilidad de obtener éxito terapéutico con determinado antibiótico es escasa o nula. Selección de población resistente por uso de un antimicrobiano o también llamada una selección de resistencia. Intratratamiento. Toda población bacteriana tiene una proporción de bacterias mutantes por las grandes cantidades de generaciones que se producen a lo largo del tiempo de la reproducción. Estas mutaciones son cambios de alguna par de bases por otras. Pueden ser mutaciones deletéreas que interfieren en el ciclo vital de la bacteria provocando que la bacteria muera. Pueden ser mutaciones indiferentes que no generan ningún cambio en la bacteria. Pueden ser mutaciones beneficiosas que tienen un valor significativo en la bacteria. En este caso le pueden generar una resistencia a un antibiótico. Entonces, si yo utilizo un antibiótico, puedo hacer una selección de resistencia e intratratamiento o selección de población resistente por uso de un antimicrobiano. Inicialmente mi antimicrobiano me va a destruir las bacterias que son sensibles a la acción del antibiótico a excepción de las bacterias mutante resistentes. Pero ahora me van a dejar libre este nicho ecológico para la reproducción de bacterias mutante resistentes. De manera que voy a obtener toda una población resistente por la exposición a un antimicrobiano. Mecanismos de resistencia. Si bien existen varios mecanismos de resistencia, estos son los 4 más generales que pueden llegar a existir en las bacterias. Alteración del sitio blanco o de la diana para impedir la acción del sitio blanco. Inactivación del antibiótico mediante la utilización de enzimas. Pueden unirse al antibiótico donde lo destruyen o lo alteran de tal manera para que no pueda ejercer su acción. Alteraciones de la permeabilidad. Algunos antibióticos utilizan canales porínicos para ingresar a la célula bacteriana 1. De manera que al disminuir los canales porínicos ingresaría a menor concentración de antibiótico por lo que se perdería su CMB o CMI. 2.
Por otro lado, pueden modificar su estructura tridimensional de manera que no pueda ingresar el antibiótico. Hiperproducción y activación de bombas de flujo para expulsar los fármacos del interior celular. Acá les dejo otro esquema /diagonal imagen ilustrativa, en donde van a poder visualizar dónde afectan los antibióticos y cómo actúan los mecanismos de resistencia, para contrarrestarlos. SARM o SAM es el germen de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Este Staphylococcus aureus se va a caracterizar por ser meticilino resistente. ¿Qué significa esto? Que presenta el gen MECA, localizado en el casete cromosómico de Staphylococcus, SCC, y expresa la PBP2A, que es una proteína ligadora de penicilina con una estructura tridimensional diferente. ¿Por qué va a presentar resistencia a todos los B-lactamicos? Van a existir dos variantes del SAM. SAMRH, origen hospitalario, multiresistente, resistencia acompañante, pocos genotipos. Existen 2 o 3 clones circulando por todo el mundo, poseen casete cromosómico de Staphylococcus y 2, 3 afecta solo a pacientes con factores de riesgo. En la mayoría tiene ausencia de la leucocidina de Pantón Valentín, PVL. SAMK, origen comunitario. La mayoría sensible a los antibióticos no B-lactamicos múltiples genotipos poseen el casete cromosómico de Staphylococcus 4, V. B afecta a pacientes sin factores de riesgo, presenta la leucocidina de Pantón Valentín presente, 50%. Ahora vamos a ver el ciclo del uso indiscriminado de los antibióticos. Por un lado tenemos a Jorge, una persona común y corriente, que se suele automedicar antes de acudir al hospital. Las bacterias de su sistema digestivo desarrollan una resistencia antimicrobiana. Después va al hospital y propaga a todos los pacientes estas bacterias con resistencia antimicrobiana. Luego Jorge vuelve a su casa y contamina a toda la comunidad con esta bacteria resistente. Los pacientes contaminados por la bacteria resistente de Jorge porque se automedicó, terminan también volviendo a la comunidad y contaminando a todos con estas bacterias resistentes. Por otro lado, tenemos a los criadores de animales, que usan antibióticos como promotores de crecimiento, para que sus animales sean de mayor tamaño y crezcan más rápido, todo para generar mayores resistencias. Asimismo, las heces fecales de estos animales las venden como fertilizantes o contaminan el agua, que después se utilizan en las granjas de vegetales. Entonces, ya sea comiendo animales o comiendo vegetales o tomando agua, estaremos adquiriendo estas bacterias resistentes. Entonces, la idea es disminuir el uso indiscriminado de los antibióticos para reducir este ciclo. Hemos terminado con la parte de resistencia bacteriana. Ahora vamos a ver pruebas de sensibilidad a antimicrobianos. El triángulo de Davis en la terapia microbiana es fundamental el estudio correcto de los antimicrobianos, huésped y germen. Se utiliza el triángulo de Davis, que es un esquema que permite estudiar las interacciones de estos tres pilares. De la terapia microbiana mediante el triángulo de Davis podemos realizar una prescripción más dirigida, evitando el abuso de antibióticos de amplio espectro. Donde en primer lugar identificamos al germen que sospechamos como causante de la infección. En segundo lugar seleccionamos los antibióticos a los que será sensible este germen. Finalmente adaptamos la prescripción al paciente en función de la edad, presencia de comorbilidades o alergias. Ahora vamos a explicar el triángulo de Davis mediante un caso clínico. Ejemplo, el triángulo de Davis varón de 57 años acude a urgencias por disuria, polaquiuria y tenesmo. En los últimos 5 meses ha tenido 3 episodios similares, pero nunca acudió al médico. Antes de acudir al médico, el paciente se automedicaba con el antibiótico de la familia de los B-lactamicos ampicilina. Como presenta síntomas compatibles con una infección urinaria, el médico le solicita un cultivo de orina y le prescribe el antibiótico ciprofloxacina, familia de las quinolonas, y lo cita en 7 días. El paciente vuelve en 7 días, donde el médico tiene el resultado del antibiograma y el paciente continúa con síntomas. Acá podemos visualizar el antibiograma, podemos visualizar cómo su recuento de leucocitos está elevada, lo que nos indica que el paciente presenta una infección por un germen. Por otro lado, gracias a la identificación bacteriana se logró no solo identificar a la bacteria, sino también aislarla. En donde inicialmente con la tinción de Gram, se logró visualizar bacilos Gram negativos, en este caso es una Escherichia coli. Podemos ver, en el antibiograma,
que existe una gran resistencia en esta Escherichia coli. Por ejemplo, vemos cómo presenta resistencia a algunos beta-lactamicos. En observaciones, por ejemplo, menciona que es cepa productora de BLE, esto significa que produce beta-lactamasas de espectro extendido. Bueno, vamos al triángulo de Davis, con el caso clínico. En paciente, colocamos todos los datos que tengamos de él, en este caso es un varón de 57 años. En toxicidad y farmacología lo dejamos en blanco, ya que esto se aprende en tercer año, con la materia farmacología. En germen colocamos que es una Escherichia coli, la cual generó una infección urinaria en el paciente, el cual presenta un cuadro clínico con disuria, polaquiuria y tenemos. Por otro lado, el paciente generó una respuesta inmune frente a esta bacteria. Por algo tenía los leucocitos elevados. Si bien se trata de una simple infección urinaria, no se dejen engañar, ya que las infecciones urinarias son verticales, es decir, avanzan hacia arriba. Primero se inician en la uretra, luego se expanden a la vejiga, luego a los uréteres, luego hacia los riñones. Cuando llega al órgano, el paciente ya está internado y si llega a los riñones puede llegar a ser sistémico, pasar a circulación general, lo que le va a generar una sepsis y el paciente tendrá grandes posibilidades de morir. Entonces, el primer antibiótico que entra en juego es la ampicilina de la familia de los beta-lactamicos, donde el germen no tuvo sensibilidad al antimicrobiano. Presento resistencia a la ampicilina. También se detectó que era productora de BLE, beta-lactamasas de espectro extendido, que es el mecanismo de resistencia por inactivación del antibiótico. Vamos a seguir avanzando. El médico le recetó la ciprofloxacina familia de las quinolonas, el cual presentó un mecanismo de resistencia por parte de las Escherichia coli. Ahora con el resultado del antibiograma el médico va a planear terapia microbiana con antibióticos que presenten sensibilidad al germen. Debido a que una infección urinaria puede llegar a ser mortal si produce sepsis, es decir, si llega a ser sistémica, es más que necesario tratarlo con antimicrobiano donde el germen exprese sensibilidad. Con el resultado del antibiograma lo puede tratar con piperacilina, tazobactam. ¿Qué es un betalactámico que presenta enzimas inhibidoras de las betalactamasas de manera que va a poder ejercer su acción? Si el paciente presenta una resistencia a este antimicrobiano o la infección urinaria está muy avanzada, probablemente su mejor opción sea imipinem. Entonces, decimos que con un recurso tan sencillo, como un antibiograma, se puede llegar al éxito terapéutico en casos delicados, como este. Conceptos importantes. Pruebas de sensibilidad a antimicrobianos. Nos permite predecir el éxito, sensible, o fracaso, resistente, al tratar un paciente infectado, con un antimicrobiano o combinación de más de uno. Discrepancias clínico-laboratoriales. Estas pruebas de sensibilidad antimicrobiana son pruebas in vitro en condiciones estandarizadas. Esta estandarización trata de contemplar la mayoría de las situaciones clínicas, pero no es lo que ocurre in vivo, por lo que en algunos casos se aleja bastante de lo que sucede en el cuerpo del paciente. Estas discrepancias clínico-laboratoriales pueden ser por múltiples factores relacionados al antimicrobiano 1. Tamaño del inóculo bacteriano 2. Fase de crecimiento 3. Factores de virulencia, toxinas, enzimas extracelulares, productos metabólicos 4. Factores de adherencia 5. Mecanismos de resistencia disponibles. Factores relacionados al huésped 1, respuesta inmune, quimiotaxis, fagocitosis, funciones de las células asesinas. En K, citoquinas e inflamación, condiciones subyacentes 2, respuesta inmune específica, actividad del complemento, inmunidad celular y humoral 3, en el sitio de acción, efectividad, sitio específico de la respuesta inmune, formación de abscesos /diagonal, secuestro bacteriano, presencia de cuerpo extraño, pH, anaerobiosis. Factores relacionados al germen 1. Factores farmacodinámicos, actividad inhibitoria y bactericida, actividad subsim y velocidad bactericida. Efecto subsim post-antibiótico, efecto inóculo. Factores farmacocinéticos, absorción y distribución, unión a proteínas y metabolismo y excreción. 2. Afectación por mecanismos de resistencia. Resistencia intrínseca, resistencia adquirida.
Métodos de prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. La prueba de sensibilidad a los antibióticos se usa para encontrar el tratamiento más eficaz contra una infección bacteriana. Existen tres métodos principales. Uno, método de difusión del disco en agar, prueba de Kirby-Bauer, antibiograma cualitativo, calidad. Cuando nos referimos que es cualitativo, nos permite evaluar la calidad del antibiótico, es decir, si la cepa bacteriana es sensible o resistente a X antibiótico. 2. Método de dilución en caldo o en agar, concentración inhibitoria mínima, SIM, cuantitativo, cantidad. Es un método cuantitativo, nos permite saber la cantidad del antibiótico a utilizar. 3. Método de la cinta o epsilómetro ETSTR, AB Biodisc, cuantitativo, cantidad y cualitativo, calidad, es decir, este nos permite saber la cantidad y la calidad. Método de dilución en caldo o en agar, concentración inhibitoria mínima, SIM, son técnicas para medir cuantitativamente la actividad de un antimicrobiano frente a una cepa. Deben siempre ensayarse con una colonia aislada con un inóculo bacteriano estándar, que puede estar muy alejado del in vivo. Se realiza con diluciones seriadas, en múltiplos de 2. Su resultado no siempre corresponde con el valor exacto de la SIM o CMB para esta cepa. Finalidad. /objetivo miden la actividad inhibitoria o bactericida global del antimicrobiano versus el germen particular, el cual se expresa con puntos de corte DS, sensible, o R, resistente. Limitaciones. Costosas y laboriosas. Balanza analítica de muy buena calidad. Drogas antimicrobianos de potencia certificada. Tiempo de demora. Tiempo de incubación de 18 a 24 Hs constante. Muy diferente lo que sucede en el microorganismo, donde el tiempo de enfrentamiento con el antimicrobiano es la vida media del antibiótico. Metodología. 1. Se utiliza una batería de tubos donde le coloca 0,5 ml de caldo a cada tubo, es decir, su contenido del medio líquido. 2. Luego se agrega 0,5 ml de solución del antibiótico, pero con una concentración inicial X, la cual se calcula dependiendo de la especie bacteriana y diferentes parámetros. Para que sea más didáctico, vamos a utilizar en el video la concentración de 64 /ml. Entonces, hasta el momento tenemos 0,5 ml de caldo en cada tubo, a excepción del tubo inicial, el cual ahora presenta un contenido de 1,0 ml con una concentración de antibiótico de 64 /ml. Es decir, en 1 ml/64 de antibiótico, es decir, que en un 1 mililitro presentamos una concentración de 64 de antibiótico. Metodología. 3. Ahora vamos a realizar una disolución seriada en donde, a medida que avanzamos en la batería de tubos, a partir de mi tubo inicial que presenta 1 ml/64 se va a reducir el contenido del tubo, pero la concentración del antibiótico siempre va a ser la misma, y esta misma se va a dividir en 2, a medida que pasa al siguiente tubo, por lo que siempre me voy a quedar con la mitad de la concentración del antibiótico en esta disolución seriada. Es decir, yo reduzco el contenido de mi tubo a la mitad. En ese momento era un 1 mililitro y decimos que teníamos una concentración de 1 mililitro con 64 de antibiótico. Si yo reduzco a la mitad mi antibiótico y el 1 mililitro de contenido al siguiente tubo, paso a tener 0,5 ml de contenido, pero al reducir el contenido total mi concentración del antibiótico se va a mantener igual, porque ahora voy a necesitar la mitad del antibiótico inicial para llegar a esa concentración de 64 /1 ml, porque pase de 1 mililitro a 0,5 ml, es decir, la mitad de mi contenido total. Y si decimos que la concentración siempre iba a ser 64 en 1 mililitro en 0,5 ml, 32 va a ser igual que una concentración de 64 /1 ml, porque voy a necesitar la mitad de mi concentración de antibiótico para llegar a la concentración de 64 /ml. ¿Por qué reducí el contenido total a 0,5 ml? Y en mi nuevo tubo, como yo agregué solo una concentración de 32 /1 ml, voy a tener 1 ml/32 de antibiótico. 3. Esta disolución seriada se continúa en esta batería de tubos donde la concentración del antibiótico siempre se divide a la mitad.
Yo voy a detectar el crecimiento bacteriano con turbidez en el caldo del tubo, de manera que el último tubo que no presente turbidez es aquel tubo que me va a representar la CMI. 4. Ahora tengo que extraer un inóculo de estas disoluciones en caldo en los tubos, las cuales no presentaban turbidez, y lo tengo que cultivar en un cultivo sólido en agar en sangre. Para confirmar la CMI y si el antibiótico me lo permite determinar también la CMB, porque dependiendo de la concentración algunos antibióticos pueden actuar como CMI y CMB. Aquel inóculo que cultive en esta placa de agar sangre, que presente la formación de colonias bacterianas que presentaba la menor concentración de UG/diagonal ml de antibiótico es mi CMI. Aquel inóculo que cultive en esta placa de agar sangre, que no presente la formación de colonias bacterianas que presentaba la menor concentración de UG/diagonal ml de antibiótico es mi CMB. Porque tengo que determinar el CMB o CMI y simplemente no uso el tubo con la mayor concentración del antibiótico porque si bien va a ser CMB o CMI dependiendo del antibiótico en el cuerpo humano esa concentración en esa solución es tóxica, por lo que vamos a intentar buscar estas concentraciones bactericidas o inhibitorias mínimas para disminuir los efectos adversos del antibiótico. Acá podemos visualizar en una imagen la disolución por baterías de tubos. En donde presenta turbidez significa que hay crecimiento bacteriano. En donde existe translucidez, es decir, es transparente, hay acción del antibiótico. El tubo con menor concentración de antibiótico es mi CMI y la CMB la puedo calcular cultivando un inóculo de los tubos translúcidos, en una caja de Petri sólida en agar sangre. La concentración mínima que no presenta crecimiento de colonias bacterianas es mi CMB. Como se vio en el caso clínico, la CMI generalmente no se realiza, porque es un procedimiento laborioso y demasiado costoso. Por lo general, en la clínica normal solo se utiliza solo el antibiograma. Método de la cinta o epsilómetro test R, AB Biodisc. Es un método más reciente, es una combinación de los métodos anteriores tanto en difusión en agar y el SIM. Se trata de una técnica cuantitativa en placa que permite obtener una lectura directa de SIM en UG/diagonal ml, ya que se emplean tiras plásticas impregnadas en concentraciones crecientes de antibiótico. El microorganismo se inoculó en una caja de Petri y sobre ella se deposita la tira del o los antibióticos a ensayar. Se incuba durante 16-24 Hs a 35 grados centígrados y se valora la zona de inhibición alrededor de cada tira. Entonces vamos a poder identificar dos resultados a partir del test. Resultado cualitativo, calidad, ¿es sensible? ¿Es resistente? ¿Inhibe el crecimiento? Si entonces en este caso es sensible. Resultado cuantitativo, cantidad. La SIM se lee directamente observando el punto más bajo de la elipse que presente crecimiento. En este caso su SIM es de 1.0 UG/diagonal ml. Antibiograma es un método o prueba que nos permite evaluar cualitativamente la acción de un antibiótico con un germen en específico. Entonces voy a poder medir la sensibilidad de una cepa bacteriana que se sospecha que es la responsable de una infección a uno o varios antibióticos, el cual nos va a otorgar 3 categorías clínicas. La cepa bacteriana es sensible a la acción del antibiótico. La cepa bacteriana presenta una sensibilidad intermedia. La cepa bacteriana es resistente a la acción del antibiótico. Ese antibiograma también se llama método de Kirby-Bauer. Es una prueba que por económica, sencilla y rápida por lo que se utiliza en la clínica médica. Es un método estandarizado por lo que presenta un protocolo y elementos estandarizados por el laboratorio. El mínimo cambio en estos elementos o del protocolo estandarizado me va a generar un resultado erróneo. Por ejemplo, una altura diferente del agar Mueller-Hinton, utilización de cultivos no puros, humedad, sequedad excesiva del medio de cultivo puede conducir a errores en este método. Acá vamos a explicar de una forma muy acotada y sencilla el procedimiento del antibiograma. Primero se seleccionan las colonias bacterianas. Segundo se siembra en agar Mueller-Hinton en toda la superficie procurando que no queden espacios sin cubrir. Tercero se eligen los antibióticos a testar y se aplican en el agar Mueller-Hinton. Cuarto se lo deja incubar en una estufa a 35 grados centígrados durante 18-20
24HS. Quinto, se leen los resultados, es decir, la lectura de los halos de inhibición de crecimiento que aparecen alrededor de los discos de antibióticos. Se evalúa la división de la zona de recrecimiento y inhibición parcial. Punto. Errores que pueden existir en el antibiograma en correlación del SIM. Esta correlación se realiza para poder identificar si el antibiograma corresponde con el resultado de la SIM, ya que en muy pocos casos puede llegar a suceder que el antibiograma no corresponda con el resultado de la SIM. Entonces existen tres categorías clínicas. R igual a resistente, S igual a sensible y igual a sensibilidad intermedia. Llamamos a un error mayor, cuando el resultado del antibiograma corresponde a R pero en la SIM corresponde a S. Esto significaría que le vamos a decir al médico que este antibiótico no es sensible, cuando en realidad es sensible, de manera que le sacamos la posibilidad a este paciente de usar X antibiótico. Llamamos un error Berry mayor, cuando el resultado del antibiograma corresponde a un S pero en la SIM corresponde a R. Esto significaría que vamos a sugerir utilizar un antibiótico que va a llevar al fracaso terapéutico ya que la cepa es resistente. Asociaciones de antibióticos. Se pueden utilizar varios antibióticos simultáneamente, los cuales van a tener una interacción específica entre ellos o no. Indiferencia. El efecto del antibiótico no es mayor que cuando actúa independientemente. Adición. El efecto en el germen aumenta, pero estos antimicrobianos actúan por separado. Sinergia. La actividad conjunta de dos antimicrobianos es mayor que las actividades individuales. Antagonismo. La actividad que presentan estos dos antimicrobianos juntos es significativamente menor que la suma de las actividades de los dos antibióticos cuando actúan separados. El efecto de la adición no se puede visualizar en un antibiograma. Contacto. Si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje Telegram/diagonal. Medicina Matanza. WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, unite al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años, de manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año, sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos sin estafas.